¿Qué susurra una ciudad que los dioses abandonaron? Teotihuacán, un eco de piedra en el corazón de México, guarda verdades que el tiempo quiso borrar. Imagina caminar por su calzada de los muertos, donde cada paso resuena con preguntas que nadie ha respondido. ¿Quiénes construyeron estas pirámides, alineadas con las estrellas, sin dejar su nombre? ¿Por qué sus túneles ocultan ríos de mercurio, como si quisieran reflejar el cosmos? Esta no es solo una ciudad, es un mensaje cifrado, un fragmento de una realidad que tal vez no pertenece a nuestro mundo. Hoy, desentrañaremos los secretos que Teotihuacán no quiso que olvidáramos, pero que el silencio ha guardado celosamente. La brisa que recorre las pirámides parece llevar voces antiguas, murmullos de un pueblo que sabía más de lo que las crónicas cuentan. No hay reyes grabados en sus muros, no hay nombres que reclamen gloria. Solo un diseño perfecto, un mapa de calles que apunta al cielo, como si la ciudad fuera un puente entre lo humano y lo divino. ¿Era un templo, un observatorio, o algo más? Los arqueólogos encuentran piezas, pero las respuestas se deslizan como sombras. Cada piedra, cada mural, parece observar, esperando que alguien descifre su propósito. Teotihuacán no es un lugar, es una pregunta que late en el alma de quien la contempla. Piensa en el amanecer, cuando el sol acaricia la pirámide del sol y la multitud se reúne en el equinoccio. Miles, aún hoy, buscan algo en ese instante, como si la ciudad prometiera una verdad que trasciende el tiempo. ¿Qué sabían sus constructores que nosotros hemos olvidado? ¿Qué verdad escondieron en sus cimientos, en sus colores, en sus silencios? Esta narración no es solo un viaje al pasado, sino una invitación a cruzar un umbral. Prepárate para escuchar los ecos de una civilización que, quizás, no pertenecía del todo a este mundo. Teotihuacán te está llamando, y su mensaje está a punto de revelarse. La tierra bajo Teotihuacán respira memorias que el viento no se atreve a llevarse. Hace más de 2000 años, gentes de horizontes distintos, nahuas, zapotecas, mayas, se reunieron en este valle, como si un llamado invisible los hubiera convocado. No dejaron su nombre, pero sí un diseño que desafía la lógica del tiempo. La ciudad, extendida como un espejo del cielo, no era solo un hogar, era un acto de fe. Sus calles, alineadas con la danza de las estrellas, sugieren que quienes la construyeron no solo vivían en la tierra, sino que dialogaban con lo eterno. ¿Qué los unió en un propósito tan grande que renunciaron a la gloria personal? En los muros, los colores aún susurran. Rojos intensos, verdes profundos, pintados con pigmentos que resisten siglos, dibujan jaguares, serpientes emplumadas, dioses sin rostro. Estos murales no son adornos, son mapas del alma. Un sacerdote, cubierto de plumas, parece mirar desde la piedra, como si supiera que lo observamos. Pero, ¿qué adoraban? No hay altares obvios, no hay tumbas de reyes. En su lugar, encontraron una cueva bajo la pirámide del Sol, un útero de la tierra donde quizás los iniciados buscaban respuestas. ¿Era este el primer enigma, el corazón de su visión? Los ecos de sus rituales persisten en leyendas que los pueblos nahuas contaron después. Hablaban de una ciudad donde los hombres se volvían dioses, donde el sol y la luna nacieron de un sacrificio. Pero las crónicas se pierden, distorsionadas por el paso de los siglos y las lenguas que las llevaron. Algunos ancianos de los pueblos cercanos, en susurros, dicen que Teotihuacán no fue construida, sino revelada, como si la tierra misma la hubiera ofrecido.
Y si estas historias, descartadas como mitos, guardan fragmentos de una verdad que no sabemos leer? Cada paso en esta ciudad nos acerca a sus constructores, pero nos deja más preguntas. No todo es silencio. En los mercados de la ciudad, los arqueólogos hallaron conchas del Pacífico, jade de Guatemala, obsidiana trabajada con maestría. Teotihuacán no estaba aislada, era un cruce de caminos, un faro para pueblos lejanos. Pero, ¿por qué una ciudad tan poderosa no dejó su escritura? ¿Era un voto de humildad o un secreto que no debía ser escrito? Mientras el sol se alza sobre la pirámide de la luna, la ciudad parece observarnos, invitándonos a buscar más allá de lo visible, donde las respuestas flotan como sombras en un sueño antiguo. La calzada de los muertos extiende su silencio como un río de piedra, pero bajo su superficie laten historias que el tiempo ha torcido. Los arqueólogos, con sus pinceles y mapas, han desenterrado fragmentos. Teotihuacán, en su apogeo hace 1800 años, era una urbe viva, con barrios de artesanos, templos humeantes y plazas donde resonaban cantos. Sin embargo, no hay crónicas claras, no hay códices que nombren a sus señores. Esta ausencia no es casualidad, es un enigma. ¿Por qué una ciudad tan grandiosa, capaz de alinear sus pirámides con las estrellas, eligió callar su propia voz? ¿O fue ese silencio robado por los siglos? Los restos hablan donde las palabras faltan. Encontraron talleres donde se tallaba obsidiana, fina como el cristal, y máscaras de jade que miran con ojos vacíos. Estas piezas, esparcidas desde México hasta Honduras, muestran que Teotihuacán no solo comerciaba, imponía su presencia. Pero, en sus muros, no hay relatos de batallas ni nombres de héroes. En cambio, las serpientes emplumadas se retuercen en frescos, como guardianas de un secreto. ¿Era esta ciudad un santuario donde la gloria humana se sacrificaba por algo mayor? Los nahuas, siglos después, la llamaron lugar donde los hombres se vuelven dioses. ¿Qué sabían ellos que nosotros ignoramos? Un descubrimiento inquieta, bajo la pirámide de la luna, excavaciones recientes hallaron ofrendas de animales feroces, jaguares, pumas, serpientes, enterrados vivos, sus rugidos silenciados en rituales oscuros. Estas no eran ofrendas comunes, eran pactos con fuerzas invisibles. Los arqueólogos sugieren que los teotihuacanos creían en un equilibrio cósmico, donde la sangre alimentaba el orden del universo. Pero, ¿a qué costo? Las crónicas distorsionadas de los aztecas, que visitaron sus ruinas, hablan de un lugar donde el tiempo se detenía, como si Teotihuacán no perteneciera del todo a este mundo. ¿Es posible que su propósito trascienda nuestra historia? La ciudad guarda otra huella desconcertante, su diseño no cambió en siglos, como si sus constructores obedecieran un plano eterno. Las calles, los templos, las pirámides, todo sigue un eje que apunta al cielo, al movimiento de Orión. Este rigor sugiere una certeza absoluta, una verdad que no admitía dudas. Pero, ¿quién dictó ese plano? ¿Sacerdotes que leían las estrellas, o algo más allá de lo humano? Mientras el viento acaricia las piedras, Teotihuacán parece susurrar que sus secretos no están enterrados, sino flotando en el aire, esperando a quien sepa escuchar con el corazón abierto. La ciudad respira símbolos, como si cada piedra fuera una palabra en un idioma perdido. En Teotihuacán, los murales no solo decoran, son puertas a lo invisible. La serpiente emplumada, Quetzalcóatl, se desliza por las paredes, sus escamas brillando con promesas de renacimiento.
Este no es un dios cualquiera, es un arquetipo, un puente entre la tierra y el cielo, entre lo mortal y lo eterno. ¿Por qué los teotihuacanos lo pintaron con tanta devoción? Tal vez creían que su ciudad era un reflejo de su viaje, un lugar donde el alma podía ascender, tocando realidades que nuestros ojos no ven. Mira los jaguares que acechan en los frescos, con ojos que parecen saber demasiado. En la cosmovisión mesoamericana, el jaguar no era solo un animal, era un guardián del inframundo, un guía en los sueños. Encontraron sus restos en ofrendas, sacrificados bajo la pirámide de la luna, como si su fuerza sellara un pacto. ¿Qué buscaban los teotihuacanos al invocar estas criaturas? Quizás no era solo poder, sino acceso a un plano donde el tiempo se curva, donde los límites de la realidad se disuelven. Sus rituales, envueltos en humo de copal, parecen susurrar que la ciudad era más que piedra, era un umbral. El agua también habla en Teotihuacán. Los arqueólogos encontraron canales que recorrían la ciudad, diseñados para reflejar el cielo. En las leyendas nahuas, el agua no solo nutre, es un espejo del cosmos, un portal a otros mundos. Bajo la pirámide del sol, una cueva tallada como un útero guarda rastros de humedad, como si la tierra misma llorara. Los iniciados, dicen las historias, entraban allí para renacer. ¿Era este el corazón místico de la ciudad, un lugar donde se cruzaban realidades paralelas? La idea no es tan extraña si piensas que cada pirámide apunta a las estrellas, como agujas en un tejido cósmico. Y luego está el silencio, el símbolo más inquietante. Teotihuacán no grita su grandeza como otras civilizaciones. No hay estelas que exalten reyes, no hay nombres grabados. Este vacío resuena con un propósito mayor. La ciudad no era para los hombres, sino para algo que los trascendía. En los mitos, se dice que aquí nació el quinto sol, el mundo que habitamos. Pero, ¿y si ese nacimiento abrió una grieta, un eco de otros mundos que aún vibra en sus piedras? Mientras el sol se hunde tras la pirámide de la luna, sientes que Teotihuacán no solo guarda secretos, los está cantando, para quien sepa escuchar. La ciudad se alza como un susurro que desafía el tiempo, sus pirámides apuntando a un cielo que parece saber más de lo que revela. Teotihuacán no es solo un lugar, es una grieta en la realidad, un punto donde lo tangible roza lo imposible. Imagina a los sacerdotes, con túnicas de plumas, entrando en la cueva bajo la pirámide del sol. Allí, en la penumbra, el mundo se volvía líquido, como si el velo entre esta vida y otra se adelgazara. ¿Qué buscaban en ese silencio húmedo? Tal vez no era solo un ritual, sino un intento de cruzar a un plano donde las estrellas no solo se ven, sino se escuchan. Piensa en los túneles subterráneos, donde el mercurio brilla como un río de luz robada del cosmos. No es un metal común, es un espejo, un reflejo de lo divino. Los teotihuacanos lo colocaron con cuidado, como si supieran que su resplandor podía abrir puertas. En las leyendas mesoamericanas, los espejos no solo reflejan, son portales, ventanas a realidades donde el tiempo no fluye como lo conocemos. ¿Y si estos túneles no eran tumbas, sino caminos a otro lugar? Un lugar donde los iniciados, guiados por el canto de la serpiente emplumada, tocaban fragmentos de un universo paralelo. El diseño de la ciudad refuerza esta idea. Sus calles, alineadas con la constelación de Orión, no son un capricho, son un mapa. Pero, ¿un mapa hacia dónde? Los mitos nahuas hablan de un lugar donde el sol y la luna nacieron,
donde los dioses se sacrificaron para dar vida a este mundo. ¿Y si Teotihuacán fue construida para recordar ese sacrificio, para mantener abierta una conexión con otros mundos? La precisión de sus ángulos, la simetría de sus pirámides, sugiere que sus creadores no solo observaban el cielo, lo entendían como un tejido, un lienzo donde las realidades se entrelazan. Ahora, detente un momento. Siente el peso de la pregunta, ¿y si la ciudad no era solo un templo, sino una máquina mística? No una máquina de metal, sino de piedra, agua y mercurio, diseñada para armonizar con las fuerzas del cosmos. Los teotihuacanos, con su silencio, parecen decirnos que la verdad no está en las palabras, sino en la experiencia. Mientras el viento acaricia las ruinas, es fácil imaginar que Teotihuacán aún vibra, que sus secretos no están enterrados, sino flotando, esperando a quien se atreva a mirar más allá de lo visible. La ciudad se yergue en el silencio, pero su eco resuena en el presente, como si Teotihuacán nunca hubiera dejado de hablar. Sus piedras, bañadas por el sol de hoy, son las mismas que vieron los equinoccios de hace 2000 años. Cada primavera, miles se reúnen en la pirámide del sol, buscando algo que no nombran, una chispa, un destello de lo que los antiguos sabían. Este ritual moderno, con sus danzas y oraciones, no es nuevo, es un reflejo de lo que los teotihuacanos hacían, un puente entre sus días y los nuestros. ¿Es casualidad, o la ciudad aún guía a quienes la visitan? Piensa en los túneles de mercurio, ocultos bajo la tierra. En el siglo XXI, los científicos los estudian, pero no pueden explicar del todo su propósito. El mercurio, raro y brillante, no era solo un símbolo, en la alquimia mesoamericana, era un conductor de energías, un lazo con lo invisible. Hoy, algunos físicos especulan que ciertas sustancias, en condiciones precisas, podrían alterar nuestra percepción del espacio. ¿Y si los teotihuacanos, sin tecnología moderna, intuían algo similar? ¿Y si sus túneles eran experimentos para tocar otras realidades, un eco de lo que ahora llamamos física cuántica? Los murales, con sus jaguares y serpientes, también encuentran resonancia. Artistas contemporáneos de México reinterpretan estos símbolos en lienzos y calles, como si el espíritu de Teotihuacán se negara a desvanecerse. En las comunidades nahuas, los ancianos aún cuentan historias de una ciudad donde los hombres se volvían dioses, historias que no están en los libros, pero que persisten en la memoria colectiva. Esta conexión no es solo cultural, es un recordatorio de que las preguntas de entonces, sobre el cosmos, el alma, el destino, son las mismas que nos inquietan hoy. Mira el cielo sobre la calzada de los muertos. Las estrellas que los teotihuacanos estudiaban son las mismas que vemos ahora. La constelación de Orión, que guió su diseño, sigue brillando. En un mundo de pantallas y ruido, Teotihuacán nos invita a detenernos, a escuchar. Sus creadores, anónimos y silenciosos, dejaron un mensaje que trasciende los siglos: la verdad no está en los nombres, sino en la búsqueda. Mientras el sol acaricia las pirámides, sientes que la ciudad no es solo un pasado, sino un espejo de lo que aún podemos descubrir. La ciudad se alza como un susurro que no necesita voz, sus contornos de piedra invitando a una pregunta más profunda: ¿qué significa estar aquí, en este instante, frente a Teotihuacán? No es solo un lugar, es un espejo del alma humana, un recordatorio de que buscamos lo mismo que aquellos que tallaron sus pirámides. Ellos, sin nombres ni coronas, construyeron no para sí mismos, sino para algo mayor. Su silencio no es vacío,
es una enseñanza. Nos dice que la grandeza no está en proclamarse, sino en alinearse con el ritmo del cosmos, en escuchar lo que trasciende el tiempo. Piensa en la cueva bajo la pirámide del Sol, ese útero de tierra donde la oscuridad abraza. Los iniciados entraban allí, quizás, para desprenderse de lo mundan y tocar lo eterno. En sus rituales, en el brillo del mercurio, en el canto de las estrellas, buscaban una verdad que no se escribe, solo se siente. Y si esa verdad es que no estamos solos, que este mundo es solo un hilo en un tapiz de realidades. Teotihuacán, con su mapa estelar, parece sugerir que cada paso en sus calles es un paso hacia un umbral, hacia un entendimiento que aún no alcanzamos. El jaguar, la serpiente emplumada, el agua que refleja el cielo, estos no son solo símbolos, son invitaciones. Nos piden mirar dentro, preguntarnos qué nos guía, qué sacrificamos para mantener el equilibrio de nuestro propio universo. Los teotihuacanos sabían que el cosmos no es un lugar lejano, sino una presencia que respira en nosotros. Su ciudad, con su precisión imposible, no era un fin, sino un medio, un espacio para recordar que somos parte de algo inmenso, que nuestra existencia es un diálogo con lo invisible. Mientras el viento recorre la calzada de los muertos, la ciudad nos observa. No ofrece respuestas fáciles, pero sí una certeza, la búsqueda misma es el propósito. Teotihuacán no nos pide creer en dioses o portales, nos pide ser valientes, mirar al cielo y al abismo interior con la misma reverencia. Sus secretos, al final, no están en las piedras, sino en lo que despiertan en nosotros, una chispa, un anhelo de saber, de ser más. La ciudad sigue viva, no en sus ruinas, sino en la pregunta que planta en cada corazón que la contempla. El sol se desliza tras la pirámide de la luna, y Teotihuacán exhala un silencio que abraza. La ciudad, con sus enigmas tallados en piedra, no termina en sus contornos, vive en la inquietud que despierta, en la sensación de haber rozado algo más grande que nosotros mismos. Cada mural, cada túnel, cada estrella que guió su diseño susurra una verdad: no estamos separados del cosmos, ni de aquellos que caminaron estas calles hace 2000 años. Sus preguntas, sobre el cielo, el alma, lo invisible, son las nuestras, y su búsqueda sigue latiendo en el aire que respiramos. No hay respuestas finales en Teotihuacán, y quizás esa sea su mayor enseñanza. La cueva bajo la pirámide del Sol, el mercurio que brilla como un sueño, la calzada de los muertos que apunta a las estrellas, todo es una invitación a seguir buscando, a no temer el misterio. Los teotihuacanos, anónimos y eternos, nos dejaron un mapa, no de su ciudad, sino de la existencia misma. Caminar sus senderos es recordar que la vida es un diálogo con lo desconocido, un paso hacia lo que aún no comprendemos. Mientras la luz del crepúsculo acaricia las pirámides, la ciudad parece detenerse, como si el tiempo mismo inclinara la cabeza. No necesitas descifrar todos sus secretos para sentir su peso. Basta con escuchar, con dejar que sus ecos resuenen en algún lugar profundo dentro de ti. Teotihuacán no es solo un lugar, es un estado del ser, un recordatorio de que lo trascendental no está allá afuera, sino aquí, en la pregunta que te atreves a hacer. Si este viaje te habló en algún lugar profundo, suscríbete y deja un comentario. A veces las respuestas aparecen cuando alguien se atreve a preguntar. La ciudad espera, y su voz, suave pero imborrable, seguirá llamando a quienes estén listos para escuchar.